Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, saliendo de una pequeña gripecita o no sé si fue nuevamente COVID, pero me afectó un poquito la voz, así que mil disculpas si me llego a equivocar en el transcurso del video, llego a carraspear con la garganta. La verdad es que no me da, pero quiero responder esta pregunta en otro video tutorial más para el canal sobre cómo crear ordenamientos en tablas dinámicas utilizando el modelo de datos de Power Pivot, el modelo de datos de un libro de Excel y Power Pivot para la aplicación. Fíjate, para ello tengo una tabla de entrada, la cual tiene 3 columnas. Y tenemos aproximadamente 512 filas o 513 registros para 512 filas, descontando la cabecera en donde tengo un rango de ejemplo que va a tener el nombre del comercial, un comercial que oscila de 1 a 9, fíjate, ahí está oscilando de 1 a 9. Tengo las fechas en la columna siguiente y tengo un valor en la columna del frente, ¿vale? Y quisiera llevar todo esto a un modelo de datos de Excel para crear 2 tablas dinámicas de una manera bastante simple y ordenar, por ejemplo, por días de la semana y ordenar por el nombre del mes, no por el número, sino por el nombre del mes dentro de la tabla dinámica utilizando el modelo de datos de Power Pivots. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Crear una tabla. Para crearla voy a presionar Control T para llamar al cuadro de diálogo llamado crear tabla y aquí le voy a decir que la tabla tiene encabezados. Fíjate, me crea una tabla y me dispara inmediatamente la pestaña llamada diseño de tabla, la cual en este campito o en esta cajita de texto le voy a colocar, por ejemplo, T-datos para que haga referencia a la tabla de datos y seguidamente voy a mandar esto al modelo de datos de Power Pivots. Resulta que yo tengo la pestaña activa, pero si tú no la tienes activa, recuerda que puedes activarla desde la pestaña archivo, luego ítem opciones, opciones del Excel o el cuadro de diálogo opciones del Excel, luego complementos y no se te olvide que Power Pivot está dentro de los complementos COM. No está dentro de los complementos de Excel normal. Le das IR y aquí tildas Microsoft Power Pivot para Excel. Lo tildas, le das clic en el comando aceptar y ya está. Tienes la pestaña de Power Pivot dentro de Excel. Coloca la celda activa en cualquier lugar de la tabla y seguidamente presiona desde el grupo tablas el comando agregar al modelo de datos. Fíjate que se abre inmediatamente el modelo de datos de Power Pivot o lo que es la pestaña de Power Pivot y aquí dice T-datos, que prácticamente sería la tabla de datos que ingresa el modelo de la tabla de datos. Y si te fijas que es el campo fecha que nosotros teníamos allá en la interfaz de usuario, ahora ha tomado el formato de fecha hora. Y como no tenemos una hora, lo rellena con las 12 a.m. ¿Listo? Y aquí tenemos un valor numérico que tenemos que llevar a moneda, pero que no lo tenemos obviamente en moneda, así que lo vamos a trasladar inmediatamente a moneda. Para colocar esto como fecha, seleccionas toda la columna y luego vienes aquí al grupo formato y aquí en el grupo formato le vas a decir solo fecha. Fíjate, entonces él hace la transformación inmediatamente o cambia el formato de la fecha y luego para valor haces exactamente lo mismo, pero le dices que aquí vas a tener una moneda. Me pone la moneda con 2 cifras decimales, no tengo cifras decimales, así que quito una y así que quito otra. Lo quito siempre. Para quitar, grábatelo en la parte derecha, el icono de la parte derecha y para colocar el de la izquierda, para colocar el de la izquierda, para quitar el de la derecha y así te ubicas y puedes relacionar la información. Fíjate, yo quiero colocar una tabla dinámica dentro de Excel, por ejemplo, con el día de la semana. Entonces voy a crear una columna y por favor te lo doy como consejo ya de mucha experiencia de estar trabajando con DAX y de estar trabajando con Excel o el modelo de datos dentro de Excel y trabajando DAT dentro de Excel. Nunca permitas que los campos se creen inmediatamente. Tú arrastras un campo de tiempo dentro de una tabla dinámica en Excel. No permitas que los campos en automático se creen, no es lo más conveniente. Crea tú mismo los campos, crea tú misma tus medidas, crea tú mismo, por más simple que parezcan las columnas y los cálculos, créalos tú mismo. No permitas que DAS de manera automática gestione tu información.
Para ello, ¿qué voy a hacer? Fíjate, aquí tengo una nueva columna, la cual está obviamente vacía. Voy a colocar un doble clic y voy a agregar mediante la función weekday. Fíjate, bueno, aquí voy a colocar día, semana. Vamos a ponerlo así como texto. Y le voy a dar un enter y voy a colocar día, semana dentro de esta columna en la barra de fórmulas. Fíjate, para hacerla crecer, oprimes control y con la ruedita del mouse hacia arriba haces crecer la fórmula o la fuente de la fórmula, que sería exactamente lo mismo. Y recuerda que la fórmula que tú hagas dentro de la barra de fórmulas, teniendo seleccionada una celda, siempre se va a aplicar sobre toda la columna. Entonces no hay ningún problema en tener seleccionada toda la columna, simplemente basta con tener seleccionada la celda dentro de la columna en donde quieras aplicar la expresión y listo, ella se aplica en todas las celdas de todo el campo. ¿Qué función voy a utilizar? Voy a utilizar la función weekday. ¿Qué hace la función weekday? Fíjate, la función weekday me calcula el número del día de la semana. Entonces yo vengo aquí y lo tomo y con el primer parámetro que me pide la fecha, voy a seleccionar el campo llamado fecha. Obviamente aquí seleccioné fue la cabecera, voy a volverla a hacerla crecer. Fíjate, voy a colocar aquí control y lo voy a hacer crecer justo hasta acá para que podamos leer la fórmula. Aquí no se puede correr el IntelliSense y voy a seleccionar, por ejemplo, desde acá, no desde acá para que no tome la fecha, el campo fecha y fíjate que selecciona de la tabla de datos que acabo de importar directamente al modelo de datos el campo fecha y posteriormente le doy una coma para pasar al siguiente argumento que se llama return time, que prácticamente me está diciendo el tipo que yo quiero retornar. Ojo, al igual que la función día, semana dentro de Excel, que tiene un segundo argumento que me permite colocar el valor numérico que corresponda a un día de la semana. Del mismo modo, weekday hace exactamente lo mismo. El return time sería ya como la configuración del segundo argumento, en donde si yo tomo el valor de 2, el lunes se configura con el valor de 1 y el domingo con el de 7. Aquí lo está diciendo Monday 1 y domingo 7 o Sunday 7. ¿Qué quiere decir esto? Que el lunes es 1, el martes va a ser 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Es la configuración número 2. Fíjate ahora, si yo vengo y evalúo esta expresión con Enter, estoy devolviendo el número que corresponde al día de la semana. Y esto lo estoy obteniendo todo el campo fecha. Entonces ahora yo quiero que la tabla dinámica me muestre a mí la tabla dinámica el día de la semana. Entonces voy a colocar aquí día de la semana, pero como texto. Vamos a ponerlo así, mira, como texto. Voy a colocar un enter. Y luego dentro de la celda voy a crear del mismo modo una fórmula. Pero al igual que la función, por ejemplo, texto dentro de la interfaz de usuario, aquí hay una función que hace exactamente lo mismo que se llama format, que me pide un valor. Fíjate, el valor es un número de serie secuencial que va a corresponder a una fecha. Yo vengo y tomo el campo fecha tal cual común y corriente, le doy una coma y con formato, que lo voy a colocar dentro de una cadena de texto, voy a colocar los 3 días o los 3 Ds que representan el día de la semana. Fíjate que si yo vengo y evalúo con Enter, pues literalmente estoy obteniendo Sunday, estoy obteniendo Friday, estoy obteniendo jueves, estoy obteniendo viernes o Thursday, viernes, martes, sábado, domingo, nuevamente martes, nuevamente jueves, miércoles, etcétera. Estoy obteniendo el día de la semana con la función format, formateando el número que corresponde a la fecha con 3 dígitos de D, dentro de un string que se está pasando en el segundo argumento para colocar el día de la semana. Bien, ahora suponga que voy a lanzar una tabla dinámica a partir del campo día, semana como texto y tú vas a ver que eso no se encuentra ordenado. Recuerda, en mi sistema todo está en inglés, entonces yo tengo simplemente aquí la traducción al español porque le puse el idioma en español, pero todo se está consumiendo en inglés, por tanto el día de la semana está saliendo en inglés. Recuerda que el lunes es Monday, domingo es Sunday, viernes es Friday, jueves es Thursday, martes es Tuesday, sábado es Saturday, miércoles es Wednesday, etcétera. ¿Listo? Los diferentes días de la semana, pero aquí lo estoy obteniendo con 3 caracteres. Voy a lanzar una tabla dinámica directamente desde el entorno de Power Pivots. Para ello vengo aquí al convito, en este caso de obtener datos externos, que creería yo que pertenece a este grupo o no sé a qué pertenece este grupo, y le voy a decir tabla dinámica y posteriormente tabla dinámica.
Y esta tabla dinámica no es la convencional, la que yo saco directamente aquí de datos, tabla dinámica o insertar tabla dinámica, no es la misma, no es la misma que yo puedo sacar. Esta la estoy lanzando directamente a través del modelo de datos en donde consumo la tabla a partir de ese modelo de datos. Le voy a decir hoja de cálculo existente, selecciono esta opción, este radio button y luego como tenía la celda activa por acá, le voy a decir, ojo, no quiero que me coloques la celda activa por acá, quiero que me la coloques por acá, le doy clic en el comando aceptar y fíjate que me arroja directamente la tabla dinámica. Número 1. Voy a dar botón secundario, opciones de la tabla dinámica y voy a autoajustar el ancho de las columnas al actualizar para que no se vaya moviendo cada vez que actualicen los datos y seguidamente lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, el nombre del comercial en el área de filas y fíjate que de manera tradicional o de manera normal ella se va a ordenar de manera automática. Yo ordeno, aunque en la tabla de datos que yo ingresé al modelo de datos no se encuentra el comercial ordenado, aquí sí se ordena la salida, comercial número 1 hasta el comercial número 9, ya lo arroja de manera ordenada. Voy a colocar aquí en la partecita del área de columnas el día de la semana como texto. Fíjate, vengo aquí al área de las columnas y coloco el día de la semana, que en este caso tiene 3 caracteres. Voy a cerrar de momento aquí esto. Ahorita vuelvo y lo abro y voy a quitar el total general de columnas. Vengo aquí a diseño, totales generales y le voy a decir solo para columnas. Le quito el de las columnas, dejo únicamente, o dejo más bien el de las columnas, le quito el de las filas y ya tengo el total general. Ahora sí, con la tabla dinámica voy a mostrar toda la lista de campos y voy a arrojar, por ejemplo, el campo de valor en el área de valores. Fíjate, aquí tengo todos los valores numéricos sin problema. ¿Qué sucede? Que el reporte, que es la pregunta que me hicieron para responderla, el reporte está arrojando una escala de tiempo del día de la semana, lo está arrojando no ordenado. Aquí está arrancando con viernes porque el primer dato dentro del modelo de datos, tal cual como tú lo logras ver, o bueno, al menos aquí no lo está ordenando, hace el ordenamiento por cadena de texto desde el día de la semana, está arrancando con el viernes y luego está haciendo un ordenamiento que nosotros podríamos pensar que debía hacerlo a través del valor del día de la semana arrancando con lunes, pero no lo hace así. Por ejemplo, aquí tengo viernes que sería la F, luego sigue la M, luego sigue la S, la T y la W. Es decir, el ordenamiento lo está haciendo de manera ascendente por una cadena de texto que representa el día de la semana. Voy a hacer esto un poquito menos ancho. Fíjate, voy a colocar aquí en las etiquetas, voy a quitar la suma de valor o le voy a colocar aquí simplemente suma de valor o totales. Vamos a ponerle así, mira, totales. Y le voy a dar un enter y aquí voy a colocar día de la semana. Vamos a ponerle día solamente. Voy a seleccionar, perdón. Voy a seleccionar todas las columnas y luego voy a colocar el ancho, por ejemplo, de 6,5, 6,44 estaría bien. Voy a hacerlo otro poquito más ancho, 7,44, yo creo que estaría bien, 7,44. Mil disculpas allí por el tiempo gastado. Y lo que quiero que entiendas es que si tú quieres ordenar esta partecita de las etiquetas que corresponden a los días de la semana, lo que tienes que hacer es un ordenamiento, pero no por cadenas de texto. ¿Te acuerdas que yo en la tabla dinámica o en el modelo de datos para la tabla dinámica estoy creando un día de la semana como número? Pues bien, este número me tiene que servir a mí para poder ordenar esta otra columna. Y es tan simple como esto, selecciono la columna que yo quiero ordenar, fíjate, aunque no es mandatorio, no es obligatorio que tú lo hagas, seleccionas la columna que quieres ordenar y luego en la pestaña inicio de Power Pivot, voy a descolapsar esto de momento por acá, en la pestaña inicio de Power Pivot lo que voy a hacer es ir al grupo que se llama ordenar y filtrar y en este combo y en esta lista que se llama ordenar por columna, voy a seleccionar el ítem ordenar por columna. Fíjate que arrojo un cuadro de diálogo y como tengo la columna seleccionada, literalmente lo que estoy haciendo es seleccionar la columna en el primer combo para ordenar. Es decir, ¿qué columna quieres ordenar? El día de la semana como texto. Y lo quiero ordenar por un valor numérico que represente el día de la semana como número. Fíjate, aquí lo tengo. ¿Qué es lo que va a hacer Power Pivot?
va a ordenar estas cadenas de texto por los valores numéricos de manera ascendente, aunque yo también lo puedo hacer de manera descendente con una expresión. Le voy a dar clic en el comando aceptar y fíjate que aquí no pasó absolutamente nada, pero en la tabla dinámica de Microsoft Excel o en la interfaz de usuario, fíjate que dice lunes, luego dice martes, luego dice miércoles, luego dice jueves, luego dice viernes, luego dice sábado y luego dice domingo. Es decir, una escala de tiempo que yo pude entender como una cadena de texto y que esperé que Excel también la entendiera como una escala de tiempo, pero entendió como una cadena de texto. No se ordenó como yo creía, sino se ordenó como un string o como una cadena de texto y luego yo de manera explícita la ordeno mediante un valor numérico. Entonces el valor numérico corresponde a Monday como 1, a martes o Tuesday como 2, miércoles como 3, jueves como 4, viernes como 5, sábado como 6 y domingo como 7. Entonces cada uno de los valores se ordenan de manera literal con los valores numéricos que se encuentran calculados en la columna del frente. Bien, voy a hacer un pequeño filtro. Fíjate aquí, voy a quitar los comerciales, por ejemplo, o voy a dejar más bien los comerciales 1, 2, 3, 4, 5 y voy a insertar otra tabla dinámica. Vengo aquí a Power Pivot y ahora voy a colocar el nombre del mes, pero con otra función. Fíjate, voy a colocar aquí mes, lo voy a dejar tal cual, voy a colocar mes como texto, le voy a dar un enter y creo una nueva columna. Recuerda, para hacer más grande la fórmula que se encuentra dentro de la barra de fórmulas, mantienes oprimida la tecla control del teclado y luego con el scroll te vas hacia arriba y vas subiendo el tamaño de la fórmula. ¿Cómo hago para obtener mediante formato el nombre del mes a partir de la fecha? Obviamente con la función format. La función format es igual que la función texto dentro de la interfaz de usuario del Excel. Me está pidiendo un valor. El valor es el número de serie secuencial que corresponde a la fecha. Fíjate, voy a tomar cualquier valor de la fecha. Él toma en 3D el campo completo que hace referencia a todo el campo fecha y toma allí cada uno de los valores numéricos que representan esa fecha y que están formateados de la siguiente manera: mes, luego día, luego año, Monday, year. Y luego en el formato con un par de comitas voy a colocar aquí el valor de MMM, que quiere decir el nombre del mes corto. Fíjate, yo evalúo con Enter y del mismo modo tengo January, que es enero, marzo, mayo, enero, abril, diciembre, julio, marzo, abril, junio, diciembre, mayo, septiembre, octubre, junio, etcétera, etcétera. Imagina que yo quiero lanzar una tabla dinámica, ya no lo voy a hacer aquí desde Power Pivot, voy a consumir el modelo directamente desde Excel y voy a colocar la celda activa por acá. Recuerda, yo aquí hice un filtro de los 5 comerciales primeros o del comercial 1 al 5. No es un filtro del 1 al 10 ni de los 10 mejores, un filtro común y corriente. Vengo a la pestaña insertar y ahora voy a insertar una tabla dinámica desde el grupo tablas. Le doy clic aquí a la listica desplegable y fíjate que si yo le doy clic aquí desde una tabla o rango, él lo que está tomando es el rango literal que está allí abajito, justo del mouse, allí donde lo tengo. Va a insertar una tabla dinámica no desde el modelo de datos, sino a partir de la tabla o rango que yo creé en la hoja. Lo que yo necesito ahora es crear la tabla desde el modelo de datos, que tiene el mismo efecto que crearla desde Power Pivot directamente a la interfaz de usuario. Por tanto, me saca un cuadro de diálogo similar. Le digo hoja de cálculo existente, celda que tengo activa, pero la coloco por default para asegurarme. Clic en el comando aceptar y tengo la tabla dinámica número 2. A esta tabla dinámica número 2 le voy a volver a hacer lo mismo. Voy a autoajustar o desactivar el ítem autoajustar anchos de columna al actualizar los datos dentro de la tabla dinámica y seguidamente voy a arrojar del mismo modo el comercial que tengo acá. Voy a hacer el filtro de los comerciales 1 al 5. Fíjate, ahí lo hago rápidamente, los comerciales del 1 al 5 y en estas etiquetas de la parte de columna voy a colocar el mes como texto. Fíjate que del mismo modo también se ordena como si fuese un string de manera ascendente, arrancando con abril porque arranca con la letra A, luego sigue agosto, la D de diciembre, F de febrero, J de January que es enero. Yo esperaría que estuviese de primero, pero pasa exactamente lo mismo. Voy a cerrar un momentico aquí el área de campo de la tabla dinámica y con la tabla dinámica seleccionada voy a colocar aquí el valor del mes para que se haga un poquito más pequeño y luego
voy a venir al diseño y le voy a quitar la fila o el área del total de las filas. Voy a colocar aquí solo para columnas, es decir, dejé solo el de columnas. Y ahora en la tabla dinámica con el icono mostrar lista de campos, voy a tomar el área de valor y lo voy a colocar en la parte de valores. ¿Qué esperaría yo que haga la tabla dinámica? Voy a cerrar aquí el campo que me ordene el mes, si yo así lo decido, de manera ascendente, arrancando con enero, luego siguiendo con febrero, luego siguiendo, por ejemplo, marzo, luego abril, que está por aquí. Luego de abril viene mayo, luego junio, luego julio, luego agosto, luego septiembre, es decir, todos los meses del año. ¿Cómo hago para hacerlo? Tengo que hacer un ordenamiento del mismo tipo en el modelo de datos. Entonces voy a crear una nueva columna de manera explícita que se llame, por ejemplo, mes número. Y ese mes número, vamos a ponerle así, mira, mes número, así con mayúscula, para que tú veas que el campo no se crea de manera automática. Voy a utilizar del mismo modo, no a la función withDay, sino voy a utilizar a la función mon, que me calcula el mes a partir de una fecha. Entonces, aquí en la fecha voy a pasar todo el campo, cierro, evalúo con Enter y ahora fíjate que no tengo necesidad de tener seleccionada la columna que yo quiero ordenar. Voy a tomar el mes como texto, pero voy a lanzar el cuadro de diálogo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Voy a salirme aquí del modelo de momento. Bueno, ahí quedó grande, dejémoslo allí grande, no pasa absolutamente nada. Y con la celda activa colocada en cualquier lugar, fíjate, vengo a ordenar y filtrar, ordenar por columna, lanzo el cuadro de diálogo y quiero ordenar el mes como texto. Entonces vengo y tomo el mes como texto y seguidamente ordeno por el mes como número. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel va a tomar cada uno de los 12 números que me aparecen para cada uno de los meses de todas las fechas y hace el ordenamiento de todas las cadenas de texto de manera ascendente por la columna llamada mes número, es decir, ordena de 1 a 12 cada una de las cadenas de texto, es decir, es como un ordenar por o un order by, lo que yo estoy haciendo dentro de la función order o la función ordenar dentro de Excel en español cuando la utilizamos en el último argumento que yo quiero ordenar por otra columna o por otro set de valores o por otra matriz de valores. Doy clic en el comando aceptar, fíjate que aquí no pasa absolutamente nada y de hecho no debiera pasar absolutamente nada, pero si yo regreso a Excel, fíjate que el ordenamiento ahora se hace de manera automática. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo todos los totales, voy a colocar aquí totales y le voy a dar un enter, quiere decir que todos los totales ahora se están ordenando de manera dinámica por otra columna, pero el usuario ni siquiera lo sabe. Eso lo sabes tú como analista de datos que interpretas el modelo y sabes que Power Pivot va a ordenar la tabla dinámica, o más bien Excel a través del modelo de datos ordena la tabla dinámica de manera ascendente por default con las cadenas de texto y no lo hace a través de una lista de valores numéricos, pero si yo la creo y lo forzo de manera explícita, voy a obtener este tipo de resultados sin problemas, un ordenamiento de la tabla dinámica a partir de otra lista como yo necesite. Bien, mis amigos, espero que este video tutorial pueda serles a todos muy útil en sus campos particulares de aplicación con Excel. Espero que este video tutorial puedan aplicarlo más adelante a través del modelo de Power Pivot. Ya me está molestando otra vez la garganta. Y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, muchísimas gracias por tu presencia y no te olvides de practicar mucho Microsoft Excel. Hasta pronto y chao.